ya voy a decirles de lo que estoy hablando para que no me quede en el aire. Solamente voy a poner esto. Me matan la infancia. Qué bonito. Muy bien. Entonces, es una recomendación, ¿verdad? Porque al leerlo me pareció muy, muy oportuno. Bueno, entonces les decía, aquí está el apunte de Filipenses y Filemón. Entonces, la última pregunta del examen simplemente va a decir, ¿leíste de manera completa la porción del apunte que habla sobre Filemón? Entonces, básicamente estamos hablando de la página 13, como pueden ver en la pantalla, de la página 13 hasta la página 16, solo son 3 páginas. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, les decía que el apunte de Filipenses trae una repetición, y esa repetición comienza aquí, donde dice practicando Filipenses. Entonces, la leí porque me llamó la atención, porque básicamente es un resumen del apunte. Bueno, resulta de que, como bien dice acá, ¿verdad? La idea es que es una aplicación práctica. Ya. Obviamente yo no les hice preguntas de esto, pues, o sea, las preguntas del cuestionario, perdón, llegan hasta la página 9. Yo en este momento les estoy diciendo de que les aconsejo tomar esa parte, ¿verdad? Y después, no ahora, después leerla, porque está bien práctica para que hagas tus propios estudios acerca del libro de Filipenses, enfocándolo en este boquete, ¿verdad? Hay una parte que creo que no viene, porque es una de las preguntas, es decir, cuáles son las 4 cosas que Pablo menciona. Chequemos. Y falta una. Yo sí la revisé toda. A ver, revisa la pregunta. ¿O quieres que abra el cuestionario? No, aquí tengo la pregunta. A ver. O ahí tienes quizás Es de la pregunta 17. Entonces, ahí está la provisión de Dios, ese es el número 3. Y esa debería ser el número 4. A ver. Porque antes no hay. A ver, menciónalo, por favor. ¿Cómo dice la pregunta? Pero creo que no tengo el número. Pero abarca eso. Espera, entonces lo voy a buscar yo. Tampoco subió lo de los videos. Eso no. Sí, ya sí, ¿dónde se marca? Sí. Y dije, no, eso seguro en el examen, formulario. te lo pone. Sí. Ese estaba para mañana jueves. Era para ayer. Pues ahí está mi confusión. Pensé que era para, en lugar de martes, pensé que era jueves. Yo lo subo, no se preocupe. Ya. Pregunta 17, ¿verdad? Dice 4 medios prácticos. En la presencia de Dios, la paz de Dios, faltaría la 3. Sería la 1, la presencia de Dios.
hay que ponerlo triple. Sí. Hay que ponerlo triple. Sí. Así sería, son tres cosas. Parece justo como dices tú, ¿verdad? Falta una parte del material. Bueno, listo, entonces ahí pues está mi recomendación para que trabajen, para que tengan una base bastante buena para poder hacer sus estudios de vida cristiana de Filipenses. Vamos entonces a Filipenses capítulo 3, ¿verdad? Ayer estuvimos hablando de estas características de las personas que eran sumercos, las personas que son no solo sumercos, sino también soldados que militan junto a otra persona. Pero ahora vamos a la parte número 3, que es una porción de nivel 3, es una porción pero bien personal de Pablo. Sin embargo, de esta porción vamos a sacar, en medio de la experiencia de Pablo, vamos a sacar verdades de nivel 1 de la Escritura. Entonces, rápidamente, ¿verdad? Pablo está hablando de que ahora él se compara con un opositor. No tenemos noción de quién es este opositor o quiénes eran. Pero entonces Pablo simplemente dice así, ¿verdad? Que estos opositores, ¿verdad? Son perros, así le llama él en el versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Entonces ahí están estos opositores, ¿verdad? Y luego Pablo hace una comparación con ellos, ¿verdad? Y en el versículo 3 dice: nosotros somos la circuncisión, ahí donde intuimos por la expresión guardado de los mutiladores y por la alusión a la circuncisión, entendemos que aquellos hombres eran maestros judaizantes. Entonces, los que en su espíritu son en Cristo, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar. Si alguno piensa, aquí ya viene este opositor, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y ahí va a hablar Pablo de su experiencia personal. Sin embargo, en medio de todo esto, vamos a ir aprendiendo algunas cosas que son importantes, que ya son aplicaciones para cualquier creyente, porque van acorde a la revelación de la Biblia, versículo 7. Pero cuantas cosas serán para mi ganancia, las he estimado como pérdida, y él dice cuál es la razón. ¿Por qué estimarlas como pérdida? Por amor de Cristo. Y esa es una enseñanza de nivel 1. Jesús básicamente dijo así en Juan 15, ¿verdad? Ustedes lo recuerdan. Si me aman, guarden mis mandamientos, ¿verdad? Y Jesús básicamente dijo, cuando un escriba le preguntó: maestro, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? Él dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu corazón, tu fuerza, tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en esto se resume la ley y los profetas. Entonces, vemos que aquí hay una enseñanza de nivel 1 que me permite a mí hacer la renuncia, que me permite a mí hacer la renuncia que vemos que Pablo hizo. Es fácil, ¿verdad? Es fácil poner en un versículo, postear un versículo que diga las cosas que para mí eran ganancia, yo las he estimado como pérdidas. Sí, eso es fácil postearlo. De postearlo a vivirlo son dos realidades muy diferentes. Pero casi siempre tenemos el deseo de vivir. No es que despreciamos vivir de esa manera. La cuestión es que no logramos acertar en el cómo. Y en la vida práctica se nota que nosotros no logramos hacer este vaciamiento que Pablo hizo. Pablo nunca hizo una alusión a la kenosis, ¿cierto? Pero podemos reconocer en la vida de Pablo algo similar al vaciamiento que Jesús en su encarnación hizo. Porque Pablo no es que está convirtiéndose en una apátrida. ¿Saben lo que significa esa palabra? Una apátrida es alguien que le quitan su nacionalidad, que por un decreto legislativo le quitan su nacionalidad. Entonces básicamente se convierte en un humano que no tiene nación. Me dice Michael que en el país de ustedes
el gobierno tiene esa potestad. Sí. Creería que aparte de China y las naciones musulmanas, aquí en Latinoamérica solo Cuba tiene esa potestad. Por ejemplo, a veces cuando Bueno, y no sé ahora en Nicaragua. cuando agarras otra ciudadanía te quitan la cubana. Te quitan la tuya, ¿verdad? Entonces, eso te convierte en una patria de Cuba, ¿verdad? Sí. El resto de países, nosotros hemos oído de esta historia, pero no tenemos una realidad en nuestro país. En mi país, por ejemplo, existe algo que se llama estado de excepción, te quita tus derechos fundamentales, pero sigue siendo soberano, ¿verdad? Bueno, Pablo no está diciendo acá que se convirtió en una patria. Él está diciendo de que él esto lo estimó como pérdida. Y esto resuena en aquellas palabras del Señor Jesús, ¿verdad? Todo el que busque ganar su vida, la perderá. Pero luego, ¿cómo se pierde así? El que la pierde por... Y el que la pierda, que la ganará. No, no dice así, vayan a buscar. ¿No? Búsquenlo ahí en su concordancia, para que se acuerden bien cómo dice. Vamos, hagan el evangelio, pues, si no, no tiene chiste, si no lo buscan en su Biblia, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús? Todo el que quiera ganar su vida la perderá. Y luego que vayan a buscarlo. Eso lo dice todo el que la pega por causa de mí, la hallará. Vayan a buscarlo bien. Ajá. Vayan a buscarlo bien. Para no hacer una palabra así, pues, porque es una enseñanza de nivel 1. Es importantísimo acordarnos bien cuáles fueron las palabras del Señor Jesús. Hasta lo pueden buscar para encontrarlo más rápido. Yo lo que necesito es que lo lean. Bueno, obviamente al ser un sinóptico va a aparecer en versiones diferentes, pero cuando ustedes me lo digan yo voy a poder reconocer la versión, voy a poder reconocer el sinóptico. ¿Cómo dice? Busquen. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué versículo es? Mateos 10:39. Bueno, ahí está. No es simplemente el que pierda su vida la hallará, sino que hay una razón bien puntual. Una Por causa de mí. Como le llamamos hoy en día, ¿verdad? Ujú. El que la pierda por causa de mí, la hallará. Acuérdense siempre de ese pasaje. Ese pasaje es una enseñanza de nivel 1. ¿Sí? Entonces Pablo hizo eso en su vida. Pero seguimos sin saber el cómo. Voy a repetir. La gran mayoría de nosotros deseamos hacer eso, pero nos perdemos en el cómo. Vaya, porque es bien claro, pues, observe, dice, el versículo número 5, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Ahí me voy a quedar, en el punto y coma en el español. Voy a volver a leer. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Él sí sabía de qué tribu era. Hebreo de hebreos. Vale. Esa porción, defínemela como una palabra. Esa pequeña porción, defínemela como una palabra. Defínemela como una palabra. Solo esa porción. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Identidad. ¿Cuál sería? Identidad. Identidad. Exacto. Ahí Pablo no está hablando de la profundidad de la circuncisión, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que iba más allá de la identidad nacional. Era también una identidad con el pacto, con la promesa que Dios había hecho con los patriarcas. También. Pero en ese punto, Pablo no está yendo hasta esa profundidad. Él lo está hablando más bien como una identidad nacional. O sea, yo soy circuncidado al octavo día como buen israelita. Vale, listo. Díganme ustedes, pues, ¿cómo nosotros hacemos el mismo proceso de Pablo por el amor de Cristo y dejas de lado tu identidad? Para Pablo pareciera que era fácil, ¿no? Porque su identidad estaba bien determinada, ¿verdad?
era circuncidado al octavo día, no al noveno, no al décimo, no al séptimo. Israelita. No hay de otra, tu pasaporte le dice, hoy en día sería así, de la tribu de Benjamín. Él tenía la providencia de Dios de que de las pocas tribus que se les había logrado tener el registro desde el regreso a Jerusalén, Benjamín era una de esas tribus. Y como si eso fuera poco, ni siquiera era hebreo helénico, no era así. Los helénicos eran los israelitas, pero que no habían nacido en Jerusalén, en el sentido, perdón, eran los helénicos, los griegos, bien dicho, los griegos, eran aquellos gentiles que habían abrazado la fe judía y se habían convertido al judaísmo. Y los helénicos eran aquellos judíos que habían nacido judíos, de padres judíos, pero que se habían transculturizado con la cultura griega. Pero había unos pocos que eran hebreos de hebreos. Habían nacido en el Imperio Romano, pero sus papás los habían criado como si estuvieran en Jerusalén. Y cuando cumplían la mayoría de edad, en este caso en aquellos años era 12 años, los mandaban a vivir, no importando en la parte del imperio donde estuvieran, los mandaban a vivir ¿a dónde? A Jerusalén. Sabían los idiomas del imperio, pero entre israelitas ellos hablaban, inclusive se cuidaban de hablar en qué idioma, en hebreo. A ese tipo de israelitas se les llamaba hebreos de hebreos. Esa era la identidad de él. ¿Y la nuestra? ¿Cómo renuncias a tu identidad? Por amor de la causa, por amor de Jesús. Los escucho. Vamos, rápido. Los escucho. Pero preguntas en la práctica o preguntas. Práctica, como él lo hizo. En la práctica. Como él lo hizo en la práctica. Nosotros sabemos de que él, cuando tenía que hablar en griego, hablaba en griego. No nos referimos a los idiomas, sino en la práctica. El tipo lo hizo, pues. Si lo mencionó en el capítulo 13, porque el tipo lo hizo en la práctica. Lo hizo en la práctica. ¿Cómo lo hacemos nosotros en la práctica? Abrazando la identidad que tienes en Cristo, lo que Dios dice de ti. Igual que Pablo, no teniendo tal vez, por ejemplo, la práctica. Tal vez alguien estudió una carrera. Háblame de ti. ¿Yo? Sí, háblame de ti. No, es que yo en la práctica no soy nadie. Por eso digo, tal vez alguien estudió una carrera. Es que yo no tengo que gloriarme. Yo no soy como Pablo. Me es más fácil poner un ejemplo de otra gente. A ver, bueno, mira. A ver, tal vez fui hija de misioneros, de pastores. ¿Eres hija de misioneros? Sí, Okay. pero de actuales misioneros no. O sea, cuando me tuvieron eran misioneros y me criaron como misioneros. ¿Y ahora a qué se dedican tus papás si es que viven? Mi papá está en Rusia dedicándose a lo que aparezca, ¿viste? Y mi mamá está en Estados Unidos dedicándose a lo que aparezca ¿Se también. separaron entonces? Sí, sí. Okay. Entonces, tal vez en algún momento de mi vida yo tenía que gloriarme de esas cosas. Por ejemplo, de criarme en la iglesia, tal vez de los estudios que tengo hasta cierto punto, los cursos que he ¿Qué tenido. estudios tienes? Yo he estudiado de todo, porque como empecé de chiquita en la iglesia adventista, pues te hacían estudiar de todo, el lenguaje de señas, de bandera, que si señas de sordomudo, de todo un poco. Okay. Entonces me ha ayudado hasta cierto punto. O de estudiar teología, la licenciatura que estoy haciendo, por ejemplo. Algo así. Entonces tal vez yo pueda gloriarme de esas cosas, pero no lo hago. Pero te veo dudosa, o sea, no te Sí, veo es que no lo veo como cosas para gloriarme, ¿viste? Entonces, ninguna de esas cosas, quizás Es que no sé. vaya a ser. De ser estudiante de palabra de Dios. Ya, ese es mi punto. Sí. Pues, o sea, si Pablo colocó esto dirigido a los filipenses, es porque el Espíritu Santo consideró que esto era necesario que los filipenses lo escucharan. Y como en otras partes se les había dicho, ser imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo, en ese caso estaba en Corinto, esa porción. Entonces, yo no creo que Pablo aplicara
aplicara la imitación en unas iglesias y en otras iglesias. No, para mí que era parte de lo que él enseñaba. Pues, o sea, quieren seguir un modelo, sigan el mío. Porque tengan la confianza que yo a su vez estoy siguiendo el modelo de quién? De Jesús. Entonces, ese es mi planteamiento. Nosotros leemos todo eso y somos muy buenos para predicar en la iglesia de lo que Pablo hizo, de lo que implicaba. Somos muy buenos para hacer estudios de que todas estas cosas y raíces hebreas implicaban una identidad para Pablo. Somos muy buenos para hablar de lo que Pablo hizo. Somos muy buenos para hablar del amor de Cristo y hacer las referencias cruzadas, como la que yo acabo de hacer. Que ya vieron ustedes con Google se puede hacer, pues. Ya. Pues sí, pero nuestra iglesia necesita que esa porción de nivel 3 la traigamos a la realidad de la iglesia del siglo XXI. Y tiene que empezar conmigo. ¿Cómo lo hago yo? Pues? ¿Cómo lo hago yo? Pareciera que para Pablo es una onda bien clara. Porque fíjate, si no logramos entender eso, mira qué complejo se empieza a poner. Vaya, lo del amor de Cristo, lo vemos. Y fíjate, versículo 8. Y ciertamente, léelo conmigo, por favor. Me refiero con tu vista, sigue la lectura con tu vista. Y ciertamente, dice, estoy leyendo mi Reina Valera 60. Aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y ahora, él va a comparar dos cosas. Todo esto de que era considerado como pérdida, lo va a comparar con algo excelente. Básicamente es una expresión que solo se aplicaba a los reyes y emperadores, con la excelencia de algo que obtenemos de la persona de Jesús. Ahí dice que es eso que obtenemos de la persona de Jesús. El conocimiento. Y uno dice, no Alex, no dice Alex, él no está diciendo eso. Él está diciendo de que él toma por pérdida todas esas cosas porque conocer a Jesús, es decir, tener una relación con Él es pues algo superior. No dice eso. Mira lo que dice. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor ¿de quién? No dice así. ¿Cómo dice? Por amor. Del cual. Del cual. No dice de quién. Dice Del cual. del cual. Eso es lo que hizo el traductor de la Reina Valera 60. ¿Cómo dice en la NBI? ¿Quién tiene la NBI acá? NTV. ¿Qué dice la NTV? Siempre en el versículo 8. A ver, ¿qué dice la NTV? ¿Completa? Sí, mientras yo busco la NBI. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Ahí dice, ¿por amor de quién? A Él, ¿verdad? Mira la 3.8, acá. Esto es lo que yo estoy haciendo entonces. Ahí está. Mira la Reina Valera 60, como dice acá. Por amor del cual. ¿Se acuerdan que les he enseñado a lo largo del estudio de Filipenses de que los traductores a veces hacen cambios ligeros para darle sentido? ¿Se acuerdan? Pero a veces deciden infringir las leyes gramaticales del español porque no se animan a cambiar algo. La NTV dice por amor de él. O sea, está haciendo una referencia directa a Jesús. Pero la Reina Valera 60, ¿cómo dice? Amor del cual. Por amor. Realmente, para que gramaticalmente estuviera correcto, ¿cómo debería decir? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor. Por amor de él. Por amor. Pero es que. Pero cuando dice del Por cual. amor de aquel que.
Es que cuando dice del cual se refiere al conocimiento. Correcto, pero la NTV... Dice de él refiriéndose a Cristo. Ahí está. Entonces, si la traducción correcta fuera la de... No estoy diciendo que la NTV sea equivocada, me refiero a que si la traducción de la NTV fuera la mejor, entonces aquí en la Reina Valera 60, ¿cómo lo hubieran puesto? Para que dijera exactamente lo mismo de la NTV. Por amor de él. Por amor de él o de aquel. Por amor de él o por amor de quién. ¿O de quién? O simplemente dijera, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, a quien amo y por tanto lo he perdido todo. O sea, hubiese una forma del traductor de tal manera que le diera la traducción correcta y le diera el sentido gramatical correcto. Pero cuando dice por amor del cual, dices tú muy bien, el traductor consideró que no se estaba refiriendo a Jesús. No, al conocimiento de Cristo. Al conocimiento de Cristo. Entonces, si está hablando del conocimiento de Cristo, entonces no está hablando de la relación con Jesús, por lo menos no en este pasaje. Sin embargo, cuando la leemos en la NTV, ahí sí, el equipo del traductor de la NTV consideró que el pasaje estaba hablando, pero de la relación con Jesús. ¿Ve qué complejo se pone? Mira la NBI, que es la que yo quería que leyéramos. Dice, es más, dice, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor, eso significa excelencia, de conocer a Cristo Jesús. El énfasis ahora está en quién? En Cristo Jesús. En la relación. Mi Señor, por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, eso significa basura, eso ya sabemos eso, a fin de ganar a Cristo. Entonces, la NTV, la NBI tienen como un énfasis en la persona de Jesús, en conocerlo a Él, sí, pero hay un pequeño problema. Hasta donde dice estiércol, todos 10 puntos. Dime, ¿cómo ganas a Cristo? Yo con la NBI todos 10 puntos, hasta la palabra estiércol. Hasta ahí la traducción me ha quedado demasiado clara. Pero hay un pequeño problema. El versículo no termina ahí. Dice, el propósito, eso significa la palabra a fin. El propósito de todo esto es ganar a Cristo. A ver si entendí. Ahora Cristo de repente se convirtió en un trofeo. Y yo le diría al traductor, ¿y que no estábamos hablando de la relación, pues? Es como que yo dijera así, ¿verdad? Hablando de Claudia. Y entonces, a lo largo de mi vida matrimonial con ella, yo he buscado la forma de crecer en mi relación con ella, de conocerla mejor a ella, no de obtener conocimiento de ella, sino de conocerla mejor a ella. Es lo que deberíamos hacer todos los hombres casados, ¿no? Con el objetivo de ganarme a mi esposa. ¿Qué es lo que estaría extraño en esa expresión? Ganarte a tu esposa. Y si no logro crecer en esa relación, entonces ¿qué posibilidad estoy dejando abierta? Que la pierdas. ¿Que la puedo perder? Románticamente sí soy chido, ¿verdad? Conquista a tu esposa todos los días, ¿verdad? Sí, románticamente está chido, pues. Pero la neta es que ella hicimos un pacto delante del Señor, ¿o no? Y ese pacto trasciende incluso nuestro amor. Ese pacto habla de la relación de Jesús y la iglesia. Entonces, pues la iglesia no está tratando de ganarse a su esposo, ¿o sí? Es más, el esposo decidió comprar a la iglesia. Porque la iglesia era como la prostituta de los cielos. Y el padre le dijo a este joven mancebo, ve y cómprate a esa prostituta. Y la encontró toda sucia, toda inmunda. La compró, pagó por ella, y luego se la llevó y le dijo, de aquí en más no te vas a acostar con ningún otro hombre, le dijo. De aquí en más, tú serás mi esposa y yo seré para ti tu marido. Esa es la historia de los seres. Hermosa historia. Por supuesto, la historia habla del pueblo de Israel. Pero en una aplicación, nosotros también nos vemos reflejados en ello, pues.
Nosotros no. En la relación de Jesús con la iglesia jamás va a ser jamás se prostituyó. No sé si podía entender. Sí. Por eso hay que aclararlo muy bien, ¿verdad? Hay que aclararlo muy bien. Pero yo me veo en ese sentido. Entonces, lo que yo sé es que Jesús nos compró a nosotros con su sangre. Entonces, está bien, yo puedo entender esta traducción, pero la traducción inclusive sigue siendo completa, porque por último hay algo que los traductores de la NBI no se atrevieron a cambiar a fin de ganar a Jesús. ¿Cómo dice la nueva traducción viviente, Pablo, en ese pasaje? El mismo 8. Sí, el mismo 8, sí. He desechado todo lo demás, lo considero basura a fin de ganar a Cristo. ¿Ves? No se atreven a cambiar eso, ¿no? Entonces, Todos dicen lo mismo. date cuenta lo complejo que fue el supuesto ejemplo sencillo que Pablo puso con su vida. Entonces, para entenderlo tenemos que empezar por el principio. Entonces, vamos a mi pregunta básica. Aplícame en tu vida cómo es que tú tienes por pérdida tu identidad. Es bien sencillo, chicos. No se complique. Como tú bien dijiste, nuestra identidad, al menos sabemos que está clara. Nuestra identidad, ¿en quién está? En Jesús, ¿verdad? Pues no se compliquen. Apliquen 2 Corintios 5:17. Ahí te doy la respuesta. Si quieren, vayan a buscar el pasaje, porque yo sé que se lo saben de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? Perfecto. Nueva identidad, luego. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuáles son las cosas viejas? ¿Cuáles son? Mi pecado, las cosas malas que hacía. ¿Tu pecado, las cosas malas que hacías? No. Sigamos. Dale. No importa que te equivoques, o sea, no te preocupes. Porque aquí la onda es, sí, mis preguntas no son para se está equivocando, ¿verdad? Sino para que todos vayan pensando, ¿verdad? ¿Cuáles son? El viejo hombre, pecado, las cosas malas que hacía. No, sigamos. ¿Cuáles son? El carácter. ¿En qué sentido? Que delante era amargada y así. Bueno, definen un poquito más para que no tenga esa connotación de pecado. Porque la amargura, bueno, no sé, ¿a qué le llaman amargada? ¿Como enojona? Ajá, siempre. Siempre. Entonces, para que no tenga esa connotación de pecado, ¿verdad? Porque la Biblia dice quítese de vosotros todo enojo, entonces es un pecado. Háblame un poco más del carácter. ¿A qué te refieres con carácter? Profundicemos un poco más ahí. No tanto las manifestaciones pecaminosas de ese carácter, como el enojo, sino háblame un poquito más. ¿Qué serían esas cosas viejas en relación al carácter? Sacando de en medio el pecado. Las cosas buenas. ¿El qué? Supuestamente buenas. Por ejemplo, ser independiente, ser autónoma, o la capacidad o la habilidad que tú tengas para sustentarte. ¿Cómo cambias toda esa forma de pensar? O sea, fíjate, ser independiente, ser autónomo, o sea, ¿qué cosa vieja tuviste que dejar? Perdón, ¿qué cosa vieja tuviste que haberte dado cuenta que ya pasó para llegar a esa conclusión? No soy independiente, no soy autónomo. Yo sé que esa es la conclusión final, pero ¿qué cosas viejas? Miren un pasaje tan básico. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son esas cosas viejas? Como la antigua identidad. ¿Cómo cuál? A ver, trata de ayudarme. Pues es que no es como. Esa es la onda, o sea, como pensar, ¿verdad? Esclavos del pecado, pero tiene que ver. Exacto, ahí va a empezar. Sí, tiene que ver con pecado, pero ya no estás hablando de pecados particulares, estás hablando de una condición. ¿Cuál era la condición? Éramos esclavos del pecado. Eso era, nuestro carácter era así, nuestra personalidad era así, porque nosotros teníamos una condición vieja. Esa condición vieja, ¿cuál era? Esclavos del pecado. Ahora hay una nueva. ¿Cuál es la nueva? Libres del pecado. Yo iba a decir esclavos de Cristo. Por eso, y ahora viene una tercera realidad. Libres del pecado. No soy libre para ser independiente, para ser autónomo. Soy libre para tomar una única decisión. ¿Cuál? Ser esclavo de Cristo. Ser esclavo de Cristo. Entonces, ahora sí, hagamos toda la cosa vieja, la cosa nueva.
era, mi condición era ser esclavo del pecado y mi nueva condición ahora es ser esclavo de Cristo. Ahí va la onda. Esas son las verdaderas cosas viejas. Naturaleza, condiciones, esencia. A ver, otra cosa vieja. Vamos, piensen. ¿Perdón? Hijos del diablo. ¿Qué implicaba para nosotros ser hijos del diablo? Vayan a la palabra griega para diablo. No me refiero a que la busquen, sino que solo la recuerden. Es diferente. Nunca la Biblia nos llama hijos de Satanás. Qué curioso, ¿no? Nos dice hijos del diablo. ¿Por qué el énfasis en ese nombre de Satanás? ¿Qué significa la palabra diablo? En griego. ¿Alguien sabe? ¿No? Mentira. Por eso está en el contexto de Juan 8. Por eso Jesús le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él es mentiroso y padre de mentira desde el principio. Bueno, y homicida también. La palabra diablo es la palabra en griego para mentira. Es la palabra que se usaba para personificar la mentira. Nosotros éramos hijos de la mentira. Ahora no somos hijos de la mentira. De hecho, nuestra dimensión de hijos es tan grande que el Nuevo Testamento usa un montón de palabras para eso. Por ejemplo, nos dice que somos hijos de luz. ¿Verdad? ¿Qué otra cosa usa el Señor para decir que somos hijos de qué? Hijos de luz. No, hijos de luz. Bueno, hijos de Dios también. Hijos de Dios. Ajá. ¿Qué más? De hecho, es un derecho, ¿verdad? ¿Qué más? Es un decreto. ¿Qué más? Hijos de Espíritu. Sí, pero eso no es.